Del 0 al 11, ¿qué grado se da usted en su forma de ser un hacedor de la palabra de Dios en su trato con su esposa o con su esposo? Y la mujer lo mira. No te vayas a dar un 10, date un 0. Amén. Creo que ya se están acomodando. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, pues hoy terminamos esta serie, Hacedores de la Palabra, enseñanza número 10. Hoy damos por concluido, ¿verdad?, esta serie. Así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Esta es la escritura que hemos utilizado para esta serie. Santiago 1, 22. Y deme un fuerte amén cuando ya lo encuentre por ahí. Gloria al Señor. Dice así Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Siendo hacedores de la palabra. Bueno, hoy, como le digo, hoy terminamos esta serie, ¿verdad? Gracias al Señor de poder haber estudiado y mirado ciertas escrituras, ¿verdad? Y que pueda ser cada una de esas enseñanzas, ¿verdad?, una realidad en nuestra vida, de poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, de poder aplicarla. Ahora, para esta última enseñanza, ¿verdad?, va a haber una dinámica donde en una hoja de papel usted va a escribir brevemente y en una forma condensada lo que es la vida o lo que ha sido la historia de su vida. Amén. La historia de su vida. De unos 10 minutos más o menos, y después se va a publicar en el periódico, ¿verdad?, o en el Facebook. Pero en esta historia condensada de su vida, usted va a escribir en unos 10 minutos, nomás ahí es lo único que tiene, va a escribir los puntos altos y los puntos bajos de su vida. Va a apuntar cuándo nació, dónde nació, cuántos hermanos tiene, a qué escuela fue cuando era niño, a qué escuela fue cuando era ya joven, se graduó, si sus padres aún continúan juntos o se divorciaron. Va a escribir allí cuándo es que se casó, si se casó, cuántos hijos tiene. Y allí va a escribir, ¿verdad?, su carrera, dónde trabaja, cuánto gana. Y allí va a escribir, ¿verdad?, también allí usted le puede tomar un tiempo para escribir también cuándo usted le entregó su vida a Cristo. Y después de eso, pues puede anotar también allí cómo ha sido su vida transformada después de que vino a Cristo, los puntos altos, los puntos bajos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus amarguras? ¿Cuáles han sido sus deleites? ¿En qué áreas ha servido a Cristo? ¿En qué áreas está sirviendo a Cristo? ¿Y cómo ha sido su vida transformada, su carácter, su temperamento, su persona? Y todo eso que usted escribe se va a publicar en el periódico, en el Facebook, así que nomás tárdese 5 a 10 minutos. Una historia condensada de nuestra vida. No es una dinámica que tiene que hacer, nomás era una dinámica que lo iba a poner a pensar, ¿verdad? Pero si le preguntaran a usted, ¿verdad? Bueno, queremos tomar una historia condensada de su vida para publicarla, para que la gente lo conozca. Queremos saber de su vida. Queremos saber de su servicio, de su trabajo, sus hobbies y de todo lo que usted hace en la vida. ¿Cómo se miraría esa historia? Can we put a picture up there, Ashley, please? Una foto.
Nomás para que analice y piense esa mera. La historia de mi vida, esa es la dinámica que usted va a escribir ahí en su mente, en su corazón, ¿verdad? Si usted gusta, pues la puede escribir. ¿Alguien se acuerda de esa estatua que iniciamos al principio de la serie? El pensador y el hacedor, ¿dónde estaba? No estaba el hacedor, ¿verdad? El hacedor se fue de la roca, dejó su silla, se fue ahí de su lugar, y el pensador pues tiene miles de años pensando, ¿verdad? Cientos de años pensando a ver qué es lo que va a hacer en la vida, a ver qué es lo que dónde va a servir. ¿Alguien le ha preguntado algo? Hermano, ¿no le gustaría servir a usted acá en este ministerio? Déjeme oro, déjeme ayuno, déjeme ver a ver qué el Señor me dice. ¿Alguien se ha puesto a pensar así? Sí. Entonces, la historia de su vida, ¿cómo se miraría esa historia? Alguien diría, bueno, un poco triste, ¿verdad? He sido mi infancia, mi niñez fue triste, tuve malos momentos, tengo unos cuantos buenos recuerdos. Vine a Cristo y pues vine a Cristo. Aquí estoy. ¿Cómo se mira la historia de su vida? No solamente lo que es su vida natural, pero cómo se escribiere o cómo escribiere usted la historia de su vida ahora que está en Cristo. ¿Qué escribiere? ¿Qué escribiere hablando de lo que es las cosas que ha hecho con la palabra de Dios? Amén. ¿Qué cosas ha hecho, verdad? Porque le digo que la escritura que hemos utilizado es esta, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Ser hacedores de la palabra. Y consta que no estoy hablando solamente de si tiene un ministerio donde es evangelista, si tiene un ministerio solamente donde es maestro, gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Si usted ha dicho, bueno, el Señor dice que Él puso, ¿verdad?, maestros, entonces usted maestro o a cantar o a servir, o quizás en alguna área está sirviendo. Pero cuando hablamos de ser hacedores de la palabra habla de todas las áreas, no solamente de una área, amén, de todas las áreas. Por ejemplo, cómo se escribiera la historia de nuestra vida cristiana de acuerdo a ser hacedores a la palabra cuando usted tuvo un problema con alguien. ¿Tuvo un problema con alguien? Ese fue el punto bajo en la historia de su vida. Tuvo un problema con alguien. ¿Y qué se está escribiendo o qué fue lo que se escribió allí? ¿Cómo resolvió ese problema? La persona le pondría: lo borré de mi amigo de Facebook. Ya no es mi amigo en Facebook. Dejé de hablarle. Ya no lo busqué. Me peleé, me enojé, le dije unas cuantas cosas, hasta de que se iba a morir y quién lo iba a acompañar allá en un lugar muy caliente. O el hacedor de la palabra va a escribir: tuve un bajón horrible en mi vida como cristiano, pero se escribió aquí que fui un hacedor de la palabra. En cuanto está de mi parte, es lo que dice la palabra, en cuanto está de mi parte, estar en paz con todos. Tuve un problema con el hermano, tuve un problema con la hermana, y yo fui y busqué la paz. Yo fui y pedí perdón. Yo fui y perdoné. ¿Alguien le puede escribir ahí en su historia? Amén. Ese es el hacedor de la palabra. Amén. El hacedor de la palabra.
Habla de lo que es, como le digo, no solamente de evangelizar, pudiéramos también preguntar, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, ya que estamos en ese tema, vamos a preguntar de una vez la historia de su vida. Bueno, pasé cuántos años en Torre Fuerte, no sé, ¿verdad? Puede decir usted, tengo 3 años Torre Fuerte, tengo 14 años en Torre Fuerte. Y de esos 14 años en Torre Fuerte, el bajón de mi vida será que siempre que se hacía la invitación para salir a evangelizar como iglesia, nunca salí. Ay, 5, 10, 14 años en Torre Fuerte. Oh. Y no puedo escribir que fui un hacedor de la palabra. Amén. Porque la palabra del Señor es lo que dice, amén. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y me seréis testigos, es lo que dice la palabra del Señor. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ay, Señor, tendré que preguntar si llegó el Espíritu Santo. Es otra pregunta, ¿verdad? Es una de las preguntas que uno hace cuando está leyendo las Escrituras. Uno dice, bueno, pues, ¿tiene o no tiene el Espíritu Santo? Preguntas. Entonces son esas cosas, esos puntos bajos que tenemos que escribir, o mejor dicho, que se están escribiendo. Amén. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando alguien se muere, casi todos hablan bien de la persona que se muere? ¿Se ha dado cuenta? Alguien dijo por ahí, ¿quieres que hablen bien de ti? Muérete. Porque nomás se muere y era la mejor persona del mundo. Dice que una vez murió un hombre y la esposa llegó con los hijos un poquito tarde al funeral, ¿verdad? Llegó ahí al servicio fúnebre y estaban ahí diciendo, era el mejor hombre. Trabajaba fuerte, proveía para sus hijos, amaba a su esposa. Y la mujer se queda y dice, hijos, vámonos, nos equivocamos de funeral. Nos equivocamos, nos equivocamos, no es el lugar correcto. ¿Verdad? Entonces esos puntos, esa historia de nuestra vida se está escribiendo, pero la estamos escribiendo nosotros. La estamos escribiendo nosotros, de acuerdo a la obediencia que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Se está escribiendo, por eso hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Hacedores de la palabra. Entonces el hacedor de la palabra ha tenido malos momentos. Amén. Ha tenido pruebas, tentaciones. Amén. Tentaciones. Y cuando ha llegado la hora de la prueba y de la tentación, ¿qué fue lo que se escribió? ¿Qué fue lo que se escribió a la hora de la tentación? Porque se escribió que cuando Jesús fue tentado, el Señor le dijo, escrito está, apártate de mí. Amén. Escrito está. Y se estableció y se escribió con los hechos y con la obediencia de Cristo a la palabra. Se escribió que Jesucristo resistió al diablo. Así que nuestra historia, nuestra vida se está escribiendo y nosotros somos los que la estamos escribiendo de acuerdo a cómo ponemos la palabra de Dios por obra. Un hacedor de la palabra, amén. Y si no es un hacedor de la palabra, pues también se está escribiendo que no es un hacedor de la palabra. Si supo perdonar, se escribió que supo perdonar. Si no supo perdonar, se escribió que no supo perdonar. ¿Alguien dice amén? Levante su mano si usted ha tenido problemas aquí con alguien. No tenga vergüenza. Mi hermano levanta las manos y los pies. Ahora, ¿usted pudiera darme una lista de todas las personas con las que se ha peleado, se ha enojado y ha salido mal? Y después de que me dé esa lista, yo voy a ir a preguntarles cuál fue su reacción. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó usted? ¿Cómo fue su trato con esa persona? ¿Fue un trato amable?
fue un trato con todo el fruto del Espíritu Santo? O va a estar como aquella mujer, ¿verdad? Que se le brincaban las gallinas de su vecina a su casa y le volteaban todo su jardín. Y la mujer se enojaba y le decía: vecina, ya por favor, agarre sus gallinas, mire cómo me tienen mi jardín. Y otra vez ahí van las gallinas el siguiente día, después de que la mujer arreglaba su jardín, otra vez las gallinas le sacaban todo su jardín. Por fin la mujer agarró la gallina y le dio a aquella mujer con la gallina a la vecina, y le brinca arriba a la vecina y le está allí y le dice: señora vecina, pero acuérdese, usted es cristiana. Sí, pero también el Espíritu Santo se enoja. ¿Cómo es nuestra reacción? Amén. ¿Cómo hemos puesto por obra la palabra en el momento más bajo de nuestra vida? ¿Cómo la hemos puesto por obra? Porque de eso se trata, ser hacedores de la palabra. No solamente de evangelizar, no solamente de servir en el ministerio, en la iglesia, de servir en un lado. Eso es parte de, amén. Eso es parte de, pero la palabra del Señor también nos insta acerca de nuestro carácter, nuestro temperamento, ¿verdad? Si somos amables, ¿verdad? Si tenemos dominio propio, amén. Si tenemos dominio propio, qué trato le damos a la gente, ¿verdad? ¿Qué trato le damos, hombres, a la esposa? Hello. Sí, y también esposa, ¿qué trato y qué respeto le da a su marido? Hacedor de la palabra, amén. Hacedor de la palabra. ¿Con qué trato se tratan el uno al otro? Hijos, ¿con qué conducta, qué trato le dan a sus padres? Porque dice honra, amén. Honra a tu padre y a tu madre. Así que hijos, ¿qué trato le dan a sus padres? Están siendo hacedores de la palabra, están poniendo la palabra de Dios por obra, ¿verdad? Entonces hay mucho, como le digo, la palabra es amplia, amén. ¿Cómo es nuestra alabanza a Dios? ¿Cómo es nuestra forma de servir? Todas esas cosas llegan, no nomás es una, pero toda nuestra vida está siendo escrita y nosotros la estamos escribiendo de acuerdo a nuestra obediencia o de acuerdo a nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Ahí es donde somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Primera de Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios también. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. ¿Ya está ahí? Dice así, Primera de Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y luego dice: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Amén. Nosotros debemos de ver cuidadosamente cómo estamos edificando nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo la estamos edificando? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Qué tipo de matrimonio estamos nosotros teniendo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de servicio a Dios le estamos dando? Tenemos que mirar cómo estamos edificando nuestra historia. Amén. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo es que vamos a ser conocidos? ¿Cómo es la historia, la trayectoria de nuestra vida y de nuestro servicio a Dios, nuestra obediencia a Dios? ¿Cuál va a ser nuestra vida? No solamente delante de los hombres, pero delante de Dios. ¿Cómo es que Dios ve nuestra vida? ¿Qué es lo que Él mira y qué es lo que el Señor pudiera, si en otras palabras, pudiera venir y decir: hey, préstale atención a esto? Aquí en esta área necesito que tú le prestes atención, ¿verdad? ¿Qué área en nuestra vida, verdad, pudiéramos nosotros hacer cambios? Por eso dice que el fundamento ya está puesto, es la palabra del Señor, amén. El fundamento ya ha sido puesto, Cristo ya ha establecido, aún
habla de toda nuestra forma de vivir, cómo hemos de vivir. Y la cosa es aquí debemos de mirar cómo estamos sobre edificando encima, ¿verdad? Encima de este fundamento, cómo estamos. En Romanos 12, vamos allá a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, del 1 y 2, 1 y 2. Dice así Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué dice ahí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice que debemos de presentar nuestro cuerpo. Estamos presentando nuestra vida al servicio, a la orden de Dios, para lo que Él pida. Ya sea de ir y testificar, ya sea de ir y amar, ya sea de ir y perdonar, ya sea de ir y enseñar, ya sea de ir y testificar, ya sea de ir y servir, ¿verdad? Presentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo dice por las misericordias de Dios. Creo que todos hemos recibido misericordias de Dios. Y digo misericordias en plural, porque muchas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y luego por eso dice, por esas misericordias presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y déjame le digo que la palabra de Dios es agradable, buena y perfecta. Ahí el Señor nos instruye de todo. De todo el Señor nos instruye aquí en su palabra, y ahí está su voluntad, y es agradable y es perfecta, ¿verdad? Y por eso dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas de las veces los cristianos estamos haciendo lo que dicta el siglo, según lo que ellos ofrecen, lo que ellos creen, lo que ellos promueven, su filosofía, su forma de pensar, sus ideas, cómo debe de ser un matrimonio, cómo debe de manejarse las finanzas. Le dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía la cochina canción? Creo que era una cochina canción. Que a la mujer ni todo el amor. Y a ver si se lo saben, cochinones. A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Sí. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O diría alguien más por ahí, lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Verdad? Aún lo que gana la mujer se lo quita al hombre. Esas son cosas del mundo, amén. Esas son cosas del siglo, de este siglo en el cual estamos viviendo. Cosas machistas, cosas del hombre. Hay el movimiento feminista. Hablaba con un hombre y me decía, no, pastor, el feminismo. Hay gente feminista que mejor para mujeres feministas, mejor para no tener problemas con las mujeres, mejor les digo así y ya. Que arreglen su vida y que hagan lo que ellas quieran, ¿verdad? Porque hay mucho movimiento. Entonces, es lo que dice el mundo, es lo que dice la gente. Muchas de las veces el cristiano quiere hacer las cosas como el mundo, en vez de hacer las cosas como el Señor lo ha establecido. Y por eso dice, no nos conformemos, sino más bien seamos hacedores de la palabra de Dios. No sirvamos a Dios como dice el mundo. El mundo nos quiere decir qué día servir. Ya ven, este año a todos no los dejaban cantar ni adorar. Y una de las hermanas me mandó un video donde ya arrestaron a un pastor también por estar predicando, que ya sabíamos que eso venía, arrestaron a un pastor por estar predicando y diciendo que el homosexualismo es pecado. Ya lo arrestaron. Y yo tuve que confirmar y afirmar lo que siempre he dicho, que yo estoy de acuerdo que hayan 120 géneros. Es un chiste sarcástico, sangrón, dijo alguien por ahí. Claro que no, ¿verdad? Dios solamente hizo dos, varón y hembra los creó.
Y ahí el Señor lo estableció, hermano. Y si un día le toca a usted o me toca a mí tener que defender la palabra del Señor y decir, bueno, ¿y usted qué dice? 120 géneros. Se va a salvar de ir a la cárcel, pero quién sabe si el Señor lo salve de irse al infierno. Sí. ¿Será tan serio el Señor? Pues el Señor dijo que aquel que me rechace delante de los hombres, yo también lo rechazaré en aquel día delante de mi Padre o delante de los ángeles. Tiene que estar uno dispuesto, hermano, a morir por Cristo. Tiene que estar uno dispuesto a hacer la palabra de Dios, cueste lo que nos cueste. Tenemos que estar dispuestos. Y allí es donde miramos nosotros que nos dice el Señor que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a cómo están viviendo, sino que nosotros, nuestra única voluntad y nuestro único deseo sea ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. De poder nosotros ser hacedores. Así que antes de continuar y dejar atrás la historia de su vida, lo que escribió ahí en su mente y en su corazón, los puntos altos, puntos bajos, cómo ha servido a Cristo, cómo está sirviendo a Cristo, cómo se ha comportado usted en los momentos difíciles, en las tentaciones, en las pruebas, en los pleitos, en todo lo que haya vivido usted, cómo se ha comportado y cómo ha usted vivido. Así que la pregunta es, del 1 al 10, el 10 siendo lo mejor, ¿qué número se da usted en su servicio a Dios? En su forma de testificar, en su forma de evangelizar, en su forma de ministrar y de enseñar a otros. Del 1 al 10, ¿qué número se da usted en su forma de servir a Dios? Del 1 al 10, el 10 siendo el mejor, el 1 siendo malo y el 0 siendo el peor. Del 0 al 10, ¿qué número se da? No me diga, nomás usted considérese, usted califíquese. Del 1 al 10, bueno, le incluyo el 0 por si alguien quiere agregar un 0. Del 0 al 10, ¿qué número se da usted en su servicio a Dios? Desde el día que usted le entregó su vida a Cristo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos meses tiene? No sé. Usted póngale allí, tengo tantos años de conocer a Cristo y mi forma de servir a Dios, mi forma de evangelizar, testificar, hablarle a otros de Cristo, de tocar, de cantar, de servir, de ayudar, me doy y usted póngale su número. Póngale allí del 0 al 10. Bueno, es más, le agrego hasta el 11, si alguien quiere agregarse un 11, ¿verdad? Puede, le doy un 11 si alguien quiere ponerse un 11 allí enseguida. Ahora, del 0 al 11 otra vez. Ay, hermano, va a ganar la risa también a mí. Del 0 al 11, ¿qué grado se da usted en su forma de ser un hacedor de la palabra de Dios en su trato con su esposa o con su esposo? Y la mujer lo mira. No te vayas a dar un 10, date un 0. En su trato a su esposa, en su comportamiento en el mundo, cómo se comporta allá afuera en el trabajo, cómo se comporta en la calle, cómo lo conoce la gente, sus amistades, cómo está, si damos un quick scan en su Facebook, cómo está su Facebook, se mira que es cristiano, la gente dice, ¿a poco va a la iglesia? ¿Verdad? Usted póngase allí del 0 al 11 en su comportamiento, en su trato, en el fruto del Espíritu, cómo usted se considera y qué grado se da a usted en lo que es la templanza, ¿verdad? De su carácter, si es amable, si es áspero, si es iracundo, si es usted una persona que guarda odio, ira y coraje en contra de alguien, o su forma de perdonar y de amar. ¿Qué número se da usted del 0 hasta el 11, ¿verdad? Le dimos un 11 por si alguien quiere agregarse más. Así que del 1 al 10 o del 0 al 11, califíquese.
Amén. No que lo califique su hermano, califíquese usted mismo. Amén. Califíquese usted mismo en cómo ha sido usted o cómo hemos sido nosotros, cada uno de nosotros, cómo hemos sido de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo estamos edificando nuestra vida cristiana en Cristo, cómo la estamos edificando. Esto más que nada, si usted abre ahí su Biblia en Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos 10. Esto no es para hacerlo sentir mal, bueno, a lo mejor sí, pero es más que nada es para animarle, amén. No es para hacerlo sentir completamente mal, pero es en cierta forma animarle. Dice Hebreos 10, 24. Ya está ahí en Hebreos 10, 24. Dice Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros, ¿qué dice? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las obras son las cosas que hacemos, amén. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido, ¿verdad? Ya llamados en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que el Señor Jesucristo en su palabra nos instruye cuáles son las buenas obras que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Lo que es el perdonar. Si alguien le da una bofetada en una mejilla, ¿qué debemos de hacer? Darles de golpes. No, ponerle la otra mejilla, ¿verdad? Entonces ahí vamos mirando, ¿verdad? Lo que el Señor dice, que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Debemos de nosotros estimularnos, motivarnos, hermano. Entonces, lo que yo quiero que usted haga, ¿verdad? Y el motivo por el cual le preguntaba, no era para que usted se sintiera mal y dijera, ay, de seguro está diciendo esto por mí y lo está diciendo el otro por mí, porque sabe que tengo carácter feo, sabe que tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, porque sabe que yo no sirvo. Bueno, que servir es de que no sirvo al Señor. Él sabe que no sirvo a Cristo en algún ministerio, en alguna área. Por eso lo digo. No, hermano, dice que es para estimularnos, amén. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Es de que nosotros podamos mirar, hermanos, y mirar un resumen. Mire, si por si acaso no lo sabía, un día nuestra vida aquí en este mundo se va a acabar. Y la historia que escribimos se escribió y ya no vamos a poder hacer nada más, nada más. Pero el día de hoy tenemos tiempo de poder sentarnos y analizar nuestra vida y decir, bueno, ¿sabes qué? No soy el mejor padre. Voy a cambiar estas áreas en mi vida. ¿Sabes qué? No soy el mejor hijo, soy grosero, soy rebelde, soy desobediente con mis padres. Voy a cambiar la historia de mi vida. ¿Sabes qué? Yo no soy el mejor hijo de Dios porque yo no le sirvo, porque me ando escondiendo para pecar. Y hoy va a cambiar la historia de mi vida. Hoy se va a escribir que algo sucedió en mi vida y comencé a transformar lo que se estaba escribiendo en mi vida. Esta historia se va a escribir diferente. Pero es hasta que nosotros nos sentamos, hermanos, y miramos realmente cómo estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios. Y cuando nos somos sinceros y nos sentamos, podemos nosotros mirar nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Aquí, aquí y aquí no me gusta, lo voy a cambiar. Voy a cambiar esta área de mi vida. Voy a esforzarme aquí, voy a esforzarme allá. Voy a dejar de hacer esto y voy a comenzar a hacer aquello. Y es cuando nosotros nos sentamos y nos analizamos, hermanos, y asegurarnos que el día que vayamos delante del Señor, podamos llegar con el Señor y decirle, Señor, aquí está la historia de mi vida. Esta ha sido mi obediencia a tu palabra. Esto es como yo te he servido a ti. Esto es lo que yo hice con lo que tú me hablaste a mí. Esa es la historia de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, hermano? Porque algún día iremos delante del Señor y Él nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tú hiciste con mi palabra? Cuando usted llega, ¿verdad? ¿Cuántos aquí salen de su casa? Hijo, lava los trastes. Me acuerdo de un hermano, no voy a decir quién es, pero está sentado acá a mi mano derecha. ¿Qué le dijo la mujer? Mira, viejo, ahorita voy a salir al mandado. Quiero que barras la casa, quiero que laves los trastes y quiero que trapees la casa.
Mira, 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 tú no me vas a decir a mí cómo hacer las cosas, dijo el hombre. Y la mujer, ¿qué dijiste? Mira, primero voy a lavar los trastes, luego voy a barrer y lo voy a trapear. No, no como tú dices. Sí. Pero la pregunta es esa, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Quizás usted le tiene más miedo a su mujer que a Dios, yo no sé. Pero algún día tendremos que ir delante de Dios y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste tú con mi palabra? Si hicimos lo bueno, recompensa tenemos. Amén. Y hermano, déjeme le digo, en este mundo vamos a experimentar la bendición de Dios si hacemos lo bueno, yo le aseguro. Aquí en este mundo vamos a experimentar el bien de Dios, la bendición de Dios si hacemos lo bueno. Y también en este mundo vamos a experimentar la maldición, la condenación de Dios si hacemos lo malo. Si somos desobedientes a la palabra de Dios, aquí vamos a sufrir y también allá. No se los digo como me lo dijeron por ahí. Pero aquí va a sufrir el rebelde, desobediente, el que no pone por obra la palabra de Dios y más allá. Pero continuemos, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de las Crónicas. ¿Alguien ha leído el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes? ¿Sí? El libro de las Crónicas es eso, Crónicas, Chronicles. Se escribe las Crónicas. Es más, aquí había un periódico, no sé si todavía existe, el Houston Chronicle. ¿Todavía existe? El Houston Chronicle. Las Crónicas de Houston, ahí se escribe todo lo que sucede, todos los hechos de la ciudad. Así que en el libro de las Crónicas y en el libro de los Reyes también se escribió todos los hechos, todo lo que hicieron los reyes, todo lo que hizo, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Y allí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, vaya conmigo allí, segunda de Crónicas, perdón. Segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículo 31. Voy a leer nomás un versículo que da el resumen de todo lo que son las crónicas, ¿verdad? Las crónicas de los reyes. Segunda de Crónicas 34, versículo 31. Versículo 31, ¿ya está por ahí? Dice así. Segundo libro de las Crónicas 34, 31 dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo, ¿qué dice?, por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Mire, hermano, esto es lo que se escribió del rey Josías. El rey Josías, él hizo un pacto, ¿verdad? Dice, estando de pie en su sitio. En otras palabras, allí donde él estaba, no se fue para otro lugar, sino que él dijo, aquí mismo, yo aquí estoy de pie y delante de Dios hago un pacto, Señor, que voy a poner tu palabra por obra, tus mandamientos lo voy a obedecer con toda mi alma y con todo mi corazón. Él dijo, yo voy a ser un hacedor de tu palabra. Y ¿sabe qué, hermano? Si usted lee el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes, allí habla de los hechos del rey Josías. Allí habla de todos sus hechos. Habla cómo vivió, habla de los altares que él derribó, habla cómo él anduvo presionando, fíjese, anduvo presionando al pueblo de Dios para que también obedecieran la palabra de Dios. Eso es precioso. Algo cambió en su vida. Él dijo, desde hoy en adelante yo voy a hacer este pacto con Dios, le voy a servir. Por eso le digo que usted y yo podemos analizar en esta noche nuestra vida, cómo se ha estado escribiendo nuestra vida cristiana y decir, Señor, yo voy a cambiar estas áreas que ya estoy cansado de vivir. Voy a tomar acción. El día de hoy me van a conocer. Es más, ni le voy a decir a mi mujer que ya voy a cambiar. Simple y sencillamente ella lo va a ver. Hello.
Los jóvenes dicen, ya no le voy a prometer a mi mamá que ahora sí le voy a hacer caso. Simple y sencillamente, ella lo va a ver. Ya no voy a andar prometiendo, ya no voy a andar diciendo, ay, que si no lo hago, pues bueno, entonces ya me quitas el teléfono, me quitas. No, simple y sencillamente va a poner por obra la palabra de Dios. De hoy en adelante me propongo servir al Señor. Es lo que hizo Josías. Y se escribió la vida del rey Josías. Se escribió de allí, ¿verdad? Se escribió de antes, se escribió después sus hechos. Cómo él fue obediente a la palabra de Dios. Él dice, voy a hacer pacto y voy a obedecer tus mandamientos, tu palabra, tus estatutos, lo voy a poner por obra. Y ahí miramos que se escribió. Vamos ahí al capítulo 28 de Crónicas. Capítulo 28 de Crónicas. ¿Ya está ahí? 28 de capítulo 28 del libro de las Crónicas dice así: de 20 años, versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Amén. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Qué hizo? No hizo, ¿verdad? No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dios ya le había establecido, Dios le dijo, esta es mi palabra, estos son mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos, esto es lo que yo pido de ti. ¿Y qué dijo él? No hago, no lo voy a hacer. Entonces mire, hermanos, cómo es que se escribe la historia del rey Acaz. Y si usted mira el libro de los Reyes y de las Crónicas, usted va a dar cuenta que así habla de todo. Es más, hasta de toda la Biblia, el libro de los Jueces también. Toda la historia de la palabra del Señor habla de unos que sí fueron hacedores de la palabra, pero habla de otros que no fueron hacedores de la palabra, que hacen lo malo. Por eso dice que el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Saber hacer el bien, saber lo que Dios nos pide y no obedecerlo es pecado. Si sabemos que Dios nos pide algo y no lo hacemos, estamos ya pecando, estamos fallando delante de Dios. Vamos rápidamente al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1, ¿estamos ahí? 1:1. Hechos 1:1 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Sí mira eso? De todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? De que dice en el libro de los Hechos de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El evangelio de Juan se escribió, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, todos ellos escribieron y hablaron de todos los hechos, todas las cosas que Jesús andaba haciendo, cómo él andaba enseñando, cómo iba de aldea a aldea, de ciudad a ciudad, cómo hablaba con la gente, todas las obras que él hizo, las palabras que él, todo quedó escrito. Y por eso aquí le sigue repitiendo a Teófilo y nos sigue repitiendo a nosotros: yo te he escrito, te he hablado acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Todo lo que él hizo. Y amado hermano, déjeme le digo, o le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la historia de nuestra vida? ¿Qué se está escribiendo? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque déjeme le digo que el Señor Jesucristo no solamente hizo, sino que el Señor Jesucristo sigue haciendo hasta el día de hoy a través de la iglesia. Es más, el libro de los Hechos se llama los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué cosas hicieron los apóstoles? Aquí quedó escrito.
Son las cosas que ellos hicieron al oír la palabra de Dios. Ellos oyeron la palabra del Señor y el Señor dijo, vayan y testifiquen. Ellos se fueron a testificar. Le dijo, vayan y bauticen, fueron y bautizaron. Le dijo, vayan y perdonen, fueron y perdonaron. Vayan y ayuden, vayan y sirvan, fueron. Vayan y enseñen, y fueron a enseñar. Los hechos de los apóstoles. Y ahí quedó establecido, porque el Señor continúa haciendo y enseñando a través de su iglesia, a través de usted y a través de mí. Y déjeme le digo, y alguien dijo una vez, no me acuerdo quién fue el que dijo, que el libro de los hechos se continuaba escribiendo hasta el día de hoy. El libro de los hechos ya no es los hechos de los apóstoles, ahora es los hechos de los cristianos de Torre Fuerte. Los hechos de la iglesia en Cuba, los hechos de la iglesia que está en México, los hechos de la iglesia que está en China, los hechos de aquel creyente en aquel barrio, en aquella comunidad, en aquel estado, en aquella ciudad. Los hechos se siguen escribiendo delante del Señor. Y allí, hermano, es donde nosotros terminamos esta serie con la escritura que iniciamos en Santiago 1, y ahí vamos a concluir esta serie. Santiago 1, 19, que dice así: por esto, amén. Hechos 1, 19, perdón, Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. Por esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia de todo hombre está escrito para nosotros leerla. Está escrito todos los hechos, cómo vivieron, cómo trataron, cómo sirvieron. Y allí es donde nosotros miramos, amados hermanos, que nuestra vida cuenta para el Señor. Nuestra vida ha sido dada por Dios con un propósito, para hacer que nuestra vida cuente en nuestra casa, que nuestra vida cuente en el trabajo, que nuestra vida cuente en la calle, que nuestra vida cuente en la iglesia, que nuestra vida cuente en este mundo mientras el Señor nos dé vida, que nosotros podamos ser hacedores de la palabra. Amén. Le quiero pedir que por favor se ponga de pie y le quiero invitar a este altar, que vengamos en esta noche y nos podamos postrar juntos y reflexionar sobre la historia de nuestra vida. ¿Qué historia hemos estado escribiendo? Y quizás no podemos ya borrar nuestro pasado, pero sí podemos el día de hoy hacer como el rey Josías, pararnos en este lugar, en este sitio y decir: Señor, hoy yo hago pacto contigo. Yo hago pacto de guardar tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, de ponerlos por obra con todo mi corazón y con toda mi alma. Tu vida y tus hechos los escribes tú. Tu forma de amar a la gente, tu forma de cuidar, tu forma de hablar, tu temperamento, tu carácter, tu forma de servir a Dios. Si tú sales y evangelizas y testificas, si tú sirves y buscas avanzar el reino de Dios, si tú ofrendas, si tú diezmas, todo eso queda escrito en la historia de tu vida. Queda escrito la forma en que tú viviste para Dios. Nuestra vida vuela, pero nuestra historia queda grabada delante de Dios.
Y yo solamente te quiero animar al amor y las buenas obras. Que tú y yo seamos hacedores de la palabra de Dios, porque su palabra es agradable, su palabra es buena, su palabra es perfecta. Su palabra nos instruye en todas las áreas de nuestra vida. Él es el que nos instruye para nosotros rendirnos a Él, para nosotros poder servirle a Él. Él nos instruye qué cosas hemos de quitar de nuestra vida. Si hay ira, si hay amargura, si hay tristeza, si hay desaliento. Él nos dirige y nos instruye cada día para que podamos venir delante de Él y servirle con todo nuestro corazón. Allí donde tú estás en esta noche, solamente al repasar la historia de tu vida, ¿qué cosas hoy tú quisieras volver a escribir? ¿Qué cosas hoy tú puedes comenzar a hacer diferente? ¿Qué forma tú puedes mejorar tu servicio a Dios? Hoy tú puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, quiero mejorar la historia de mi vida. Quiero mejorar la historia de mi vida. Quiero que desde el momento de ahora, quiero que se comience a escribir diferente mi historia, mi trato, mi servicio, mi comportamiento, aún mi santidad. Aquellas pruebas que he enfrentado, Señor, se escribirán diferente. Alejado de ti, muero. Se va a escribir diferente, Señor, mi historia. Si tú no estás en La voy a mejorar. yo desespero. Empieza un nuevo Pierdo capítulo la en mi historia. esperanza. Un nuevo Muere el capítulo, anhelo. Señor, ¿Cómo donde voy dejaré a atrás alejarme todo lo de que se ti, escribió. fuente de vida? No podré borrarlo. Tú me